muy, pero muy importante, muy bueno, porque muchas personas han estado padeciendo de este mal. Y está bien cuando sucede una vez no más, pero cuando empieza a ser hábito y costumbre en una persona el procrastinar, entonces empezamos a entrar en una crisis muy, pero muy fuerte. Pero vamos a empezar a definir qué significa esto y las características de personas que hacen eso y vamos a ver y vamos, quiero que usted comparta muchísimo si de repente sea su caso. Y si es su caso, entonces vamos a intentar hoy a determinar cómo empecemos a corregir esta situación. Bueno, el término procrastinación en realidad no es un término que todo el mundo conozca. Algunos dirán, bueno, ¿será que van a hablar de algo astral, algo medio raro? ¿Qué será? Pero es un término bastante interesante. Procrastinación, mira, te la tengo. ¿Sabes qué es procrastinación? Procrastinación es el acto de procrastinar. Ah, claro, facilísimo, facilísimo. Si usted lo busca, eso es lo que dice, es el acto o el efecto de procrastinar. Pero en palabras un poco más claras, es la acción que me lleva a dejar para después y no hacer las cosas, como el dejar para después, en realidad, de hacer algo y no hacerlo en el momento que debería hacerse, sino hacerse relativamente más adelante. Un término que se nos cruza aquí para algunos es postergar, pero la postergación es un poco diferente. Dime con qué otras palabras más podríamos explicarle la procrastinación para quienes no lo conocen. Hay un dicho que es muy conocido que se llama dejar para mañana lo que puedo hacer hoy. Empezar a cosas que debería hacerla hoy, decisiones que debería tomar hoy, acciones que debería hacer hoy, empiezo a dejarlo para otro día. Empiezo a dejarlo para otro día. Y ese es un problema que muchas personas pueden tener. No sé si a usted le pasa. Si a usted le pasa, quiero que nos comparta que tenemos una cantidad de cosas urgentes que hacer, pero de repente las empezamos a dejar y decimos mañana, pasado mañana, sí, ya viene, y empezamos a dejar cosas que son importantes, sí, cosas que son urgentes, cosas que son determinantes para nuestra vida, las empezamos a dejar, las empezamos a abandonar y lamentablemente eso empieza a volverse en un hábito y ese hábito nos puede atrasar proyectos y nos puede colocar en situaciones muy, pero muy complejas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Porque hay gente que lo hace de manera consciente, pero hay gente que lo hace de manera inconsciente. Esas son dos, y son dos términos también de tipo de personas. Sí, cuando se hace de manera consciente, especialmente se está hablando de postergación, o sea, de postergar. Es cuando alguien dice, bueno, esto no lo voy a hacer ahorita, sino lo voy a hacer mañana porque ahorita, bueno, en realidad no lo quiero hacer. Y a eso se le llama postergar. Pero cuando lo hacemos prácticamente de manera inconsciente, pareciera como una situación, una programación de la que no somos conscientes, a eso se le llama procrastinación y es dejar una actividad valiosa para después, pero en realidad nunca se desarrolla porque fueron actividades que se reemplazaron por otras no tan significativas. Me explico. De repente hay alguien que dice, yo voy a dejar para mañana el ayuno. Sí. ¿Sí? Y lo hace mañana. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Si lo hizo de manera voluntaria, postergó. Sí, muy bien. Entonces, si dice, yo dejaré el ayuno para mañana, entonces digamos que hoy no lo hizo de manera diligente, si pudiera decirse, pero se organizó para hacerlo mañana, entonces lo postergó. Pero si la persona dice, quiero ayunar, pero nunca lo hace y dice, ay, hoy quiero ayunar, pero bueno, voy a dejarlo para después. Y pasó un año, pasaron 2 años y nunca ayunó. A eso se le llama procrastinación, porque la actividad nunca se realizó con éxito o si se realizó ya fuera de tiempo y no en el tiempo en el que se indicaba. A eso se le llama procrastinación. Y este es un mal que muchas personas empezamos a sufrir. Hay un testimonio de un pastor que vivió una crisis muy fuerte por procrastinar especialmente cosas que debió hacer. Yo hablaba con él y me decía, mira, hace 15 años el Señor me habló cuando yo comencé el ministerio de que me metiera con él, de que ayunara, de que me metiera ya un retiro, o sea, eso de meterme en la habitación hasta que Dios me hable, de buscar en ayuno y en oración la guía del Espíritu Santo, pero yo empecé a dejarlo y yo siempre decía, yo tengo que retirarme, sí, claro, yo tengo que retirarme, pero nunca lo hacía,
Y pasaron semanas y pasaron años y siempre el Espíritu Santo me decía, métete en esos ayunos decisivos, en esos ayunos que son totalmente fuertes. Y muchas personas no lo hicieron, ¿no? Y él no lo hizo y empezó a moverse sobre esa área y nunca lo hizo. Pasaron 15 años y después de 15 años entró en una crisis ministerial, una crisis familiar, se le juntaron todas las crisis y ¡pam! Y fracasa todo lo que había construido en todas las áreas. Entonces él dice, bueno, voy a meterme en ayuno. Y se metió en ayuno y duró como 15 días en ayuno y en oración. Y ya finalizando el ayuno, el Señor se muestra a él de manera increíble y le habla todo lo que debería hacer y todos los cambios y por qué, y le hace dar conciencia. Y él dice, pero si yo lo hubiera sabido antes, y el Señor le habla a él y él dice, es que yo llevo 15 años diciéndote que te metas conmigo. Y si hubieras hecho eso hace 15 años, no hubieras pasado por esta crisis y tu ministerio estuviera muy, pero muy bien. Yo hablo con él, ya teniendo un ministerio muy grande, pero me dice, tuve un atraso ministerial de 15 años, porque dejé cosas que debía arreglar, meterme con Dios para que Dios me hubiera mostrado las cosas y lo hizo. Entonces, no sé si le ha pasado a usted. No sé si a usted le ha pasado y quiero que me comparta. Si usted es una persona que de manera inconsciente, no es que posterga, no es que siempre está postergando, pero de manera inconsciente ha estado dejando cosas que pasaran y se ha complicado en esto. ¿Qué sucede, amor? Cuando una persona no se mueve en el tiempo de Dios y en el tiempo correcto, ¿qué pasa con eso? Bueno, sí, la Biblia es bastante clara referente al tiempo, dice que hay tiempo para todo, ¿no? Que lo dice Eclesiastés. Pero también en diferentes partes está mencionando sobre el valor de hacer las cosas a tiempo. Y cuando no hacemos las cosas a tiempo, pues uno llega un momento donde está bien, claro, Dios puede responder porque Dios es fiel y Dios puede hacer y puede durar en la vida de alguien porque Él es fiel para siempre. Pero hay ciertas bendiciones, ciertos privilegios, ciertas respuestas que ya no veremos de la misma manera. O sea, no es lo mismo que yo esté esperando o que llegue, por ejemplo, que yo esté diciendo, yo sé que mi familia se va a convertir y ¿por qué no les predicas? No, porque no ha llegado su tiempo. ¿Y por qué no? No, porque todavía no siento que sea el tiempo. Pasaron 20 años, en esos 20 años los hijos crecieron, se volvieron jóvenes, se volvieron adultos, tomaron decisiones, cometieron cosas, pasaron por procesos dolorosos y 20 años, 25 años después llegan al Señor y uno dice, gloria a Dios. Y era su tiempo y uno dice, bueno, está bien, digamos que está bien, porque Dios es fiel. Pero ¿qué tal si esos jóvenes o ya adultos no hubiesen llegado al Evangelio a los 25 años, sino que hubiesen llegado antes, desde su niñez? ¿Cuántos dolores, cuántas heridas, cuántas cosas no les hubiésemos evitado si se les hubiese predicado a tiempo? Entonces, que la palabra llegue, llega porque Dios es fiel y la palabra tiene poder, está bien, pero ¿qué tal si eso lo hubiésemos hecho de manera mucho más diligente? Yo creo que hubiésemos visto mayores resultados y en nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Entonces, las desventajas de procrastinar son muchas. Me pierdo oportunidades. Ya la gente no va a contar conmigo de la misma manera porque van a ver de mí que no soy una persona proactiva. Una persona proactiva nunca procrastina. Porque es proactiva, es porque hace las cosas en el momento indicado o antes o sea, se prepara para los tiempos. Pero una persona que procrastina, yo, ¿cómo qué características podría tener una persona que procrastina? Y esto es bien interesante, o más que las características, es las razones. ¿Cuáles son las razones por qué una persona empieza a procrastinar, a dejar pasar las cosas? Y hay una razón que es esto es clásico. Se lo dejamos para después. Hay una razón muy buena y no sé si les pasa, porque si usted siente que de repente ha dejado pasar tiempos, ha dejado pasar momentos, ha dejado de tomar decisiones importantes, ha dejado de hacer muchas cosas y hoy dice usted, ¿por qué no lo hice? Y siempre se está arrepintiendo, como la dieta. Es que voy a comenzar una dieta el lunes y ¿por qué no la comienza hoy? ¿Sí? Es que voy a hacer ejercicio el lunes y ¿por qué no lo hace hoy? Y va pasando una semana y dice, no, ahorita llegando a diciembre, en este diciembre en 8. Entonces, y de repente va dejando pasar muchas cosas y sí, en 8, no se sabe cuándo. Entonces, una razón por la cual la gente procrastina y se llama la pereza. Pereza. O sea, le da pereza hacerlo.
sufre de este mal que ha hecho pobreza en muchas personas, porque la pereza, una consecuencia de la pereza es la pobreza. Una consecuencia de la pereza es que trae males al cuerpo. La pereza trae pobreza en todo ámbito de la palabra. Y por pereza, lógicamente, muchas personas están en crisis porque sufren de pereza. La Biblia dice, mira la hormiga, oh perezoso, perezoso, ¿hasta cuándo ha de dormir? Y lógicamente la gente que es perezosa es la gente que siempre está dejando pasar. Entonces, tiene el tiempo para hacerlo, tiene todo para hacerlo, pero le da pereza, le da flojera y por esa situación está dejando pasar cosas que debía hacerlas en ese instante y eso. ¿Por qué la gente es tan perezosa? Porque mucha gente no actúa en el momento indicado y por qué la gente sufre tanta pereza. ¿Usted es perezoso, hermano? A ver, contésteme los sinceros que están por ahí conectados. Dicen, yo soy un poco perezoso y por esa razón está dejando pasar las cosas. Porque de repente por pereza no lo está haciendo. Entonces, hoy en día se está sufriendo mucho eso porque la gente está dejando de hacer cosas, se distraen con otras cosas que no son tan importantes y luego lo importante le da pereza en hacerlo. Sí, ¿no? Y la pereza es mucho más cotidiana de lo que creemos y ahorita con todos estos temas de pandemia o de cuarentena más bien, es más, permanecemos en pijama, ay, qué pereza, ay, no, vamos a hacer esto, ay, qué pereza, vamos a orar, ay, qué pereza. Entonces ya pareciera ser un lenguaje normal y pareciera ser aceptable y está bien en mucha gente porque bueno, de repente trabajó mucho durante muchos años de su vida y un día de descanso no es malo. O sea, no estamos diciendo que el descansar es malo porque es muy diferente el descanso a la pereza. La pereza es aquella persona que no es diligente, que no se levanta por cumplir sus propósitos, sus metas y eso es lo que se llama la procrastinación. ¿Por qué razón? Porque cuando ve mirar hacia atrás, pasar el tiempo, como lo dice la Biblia, cuando mira hacia atrás y pasa el tiempo, se ha dado cuenta que su vida se ha perdido. Sí. ¿Qué he hecho con mi vida? ¿He sido productivo? No. ¿Qué he hecho? Sobrevivido. ¿Cómo duermo? Voy al baño por necesidad, pero el resto no hago nada productivo. Entonces, hay gente llena de pereza. Bien, muy bien. Siguiente. Siguiente, y esta es una característica que muchas personas, y por esta razón, dejan pasar los tiempos y las oportunidades, y tiene que ver especialmente con la indecisión. Hay gente que no sabe tomar decisiones o le cuesta tomar decisiones, y el no tomar decisiones lo lleva a una situación. Hay gente indecisa. Usted es indeciso, hermano, y de repente esa indecisión lo está llevando a que procrastine, a que no haga las cosas porque sí lo hago. Está como el chapulín, sí lo hago, no lo hago, sí lo hago, no lo hago, y de repente no toma decisiones que debería tomar y sufre de indecisión. ¿Por qué la gente es tan indecisa? Y esto es bien claro, porque cuando el Señor nos dice que hagamos algo, tenemos que hacerlo inmediatamente. Entonces, es la gente que le empieza a colocar mucha mente a cosas que no debería colocarle tanta mente. Es la gente que empieza a dar vueltas diciendo, pensando si lo hace o no lo hace. ¿Y por qué están indecisos? Por temores, por miedos, por baja estima, por muchas razones. Entonces no se arriesga y no toma las decisiones que debería tomar. Y hay gente que hoy en día está sufriendo consecuencias de procrastinar, de dejar cosas que ya debió haber solucionado, de haber hecho cosas que ya hace rato debió hacer, porque tiene problemas de indecisión. Sí, la indecisión y es tan compleja porque la indecisión no nos permite que lleguen, o aunque llegan las oportunidades, mejor aún, no vamos a estar preparados para ellos y es la persona que cuestiona todo. Sí. Sí, es la persona que dice, pero ¿será que sí? ¿Será que no? Yo voy a dejar pasar el tiempo. Yo voy a dejar, a ver, voy a mirar, a ver, en 10 años a ver cómo está el negocio. Y sí, me meto. Entonces son personas que nunca van a lograr nada y que cuando van a querer tener una oportunidad de inversión de negocio, no vas a hacer o no vamos a hacer posibles candidatos para que vean en nosotros una capacidad de inversión o una oportunidad de inversión, porque esa indecisión no nos lleva a ningún lugar. ¿Será que sí o será que no? De repente, como que, de repente quizás tal vez no lo sé. Y son personas que dicen, por ejemplo, son frases cruzadas, ¿no? Son aquellas frases que son comprometedoras para ambos extremos. Entonces dice, si te digo la verdad, te miento.
¿Cómo? O sea, o si me dice la verdad o me miente. Con ese ejemplo me gusta mucho porque son aquellos condicionamientos que no nos dejan ni en blanco ni en negro. Entonces, ni en frío ni en caliente. Entonces dice, ¿quiere ir? Sí, uy, me muero de ganas de ir, pero la verdad no quiero. ¿Quieres la sanidad? Uy, sí, yo anhelo que Dios me responda, pero la verdad no lo sé. Entonces uno dice, no está en nada, no estamos en nada cuando tenemos un tipo de apreciaciones como estas, porque nunca vamos a tener un objetivo claro y como lo dice el apóstol Pablo, es importante tener el blanco siempre en la mira, porque si no, apuntamos a todo lado, pero no llegamos a ningún lado. Entonces hay gente que gasta energía, perdóname, sí. Es como la bicicleta, el spinning, ¿sí? ¿Sabes? La bicicleta elíptica, que son las de entrenamiento. Y entonces, por el entrenamiento uno sabe, uno se sube a la bicicleta y, mejor dicho, le da esa bicicleta y hace, mejor dicho, 1000 cosas en esa bicicleta, 40, 50 minutos de buena disciplina de spinning o de bicicleta elíptica, y la persona se baja pero agotadísima, sudando, pierde kilos, quema calorías, bueno, de todo. Pero yo creo que después de 40 minutos de esfuerzo y mira alrededor y dónde está, en el mismo punto. Sí. Y hay gente en la vida como en bicicletas elípticas. Se esfuerzan en una cantidad de cosas, pero no llegan a ningún lugar, porque procrastina, porque hay pereza y porque hay indecisión. Y la indecisión o el no tomar una decisión es también una decisión. Y esto es lo más grave que muchos están viviendo. Porque usted puede decir, yo tomo la decisión o no tomo la decisión, pero el dejarla ahí, la tomo o no la tomo, también es una decisión que trae consecuencias. Y lógicamente eso es lo que muchas personas están, que no toman una decisión porque están pensando que ya debieron tomarla, pero el no tomar una decisión a tiempo también es una decisión. Y eso le está trayendo consecuencias a muchas, pero muchas personas. Otra razón por la cual muchas personas procrastinan o dejan, no hacen las cosas cuando deben hacerlas, tiene que ver con la falta de energía. Sí, están tan ocupados, tan llenos de cosas que hacer, están tan agotados al mismo tiempo que ya no tienen la energía para hacerlo. Te les falta la energía emocional, la energía física, aún la energía espiritual para lograr hacer las cosas. Y tal vez muchas personas no lo saben, pero nosotros gastamos mucha energía en cosas que no deberíamos gastar y nosotros tenemos que cuidar nuestra fe. Tenemos que cuidar nuestra unción, tenemos que cuidar nuestra motivación también, nuestra energía emocional, si lo pudiéramos llamar de esa manera, tenemos que cuidarla. Entonces empezamos a gastar energía en personas incorrectas, en distracciones que no competen para nada, empezamos a gastar energía en nuestra fuerza, en hacer cosas. Yo conozco gente que deja y uno dice, ¿pero qué hizo? ¿Por qué no hizo eso que debió hacer? Sí, lo que pasa es que me ocupé. ¿Y qué estaba haciendo? Me ocupé, ya estoy cansado para hacerlo. Y empezamos a gastar energía en cosas que no debemos hacerlo y eso nos lleva a que no tomemos las decisiones y empecemos a dejar cosas pasar cuando debemos hacerlas. Esas son inversiones equivocadas. Invertimos, claro, hay fuerza, hay esfuerzo, le colocamos mente, corazón a cosas que no deberíamos, como tú lo estás explicando. Entonces, a eso especialmente es una de las señales más fuertes de una persona que procrastina, porque bien lo dice el término, cuando alguien deja una actividad importante, deja de hacerla y es reemplazada con una actividad menos importante. Entonces, uno ve personas invirtiendo 3 horas viendo una novela, sí, porque las novelas no demoran poco. Entonces, sí, y uno ve y está a punto de terminarse y otra vez vuelve y comienza otra temporada y así por el estilo. Entonces, uno ve a personas dedicando su vida 3 horas al día, que realmente es mucho tiempo, y al final del día dicen, no tuve tiempo para hacer aquello que tenía que hacer tan importante, sino que reemplazó la actividad con algo menos importante. Y esto es terrible porque tenemos que cuidar muchísimo todo lo que tiene que ver con el tiempo que dedicamos, con la fuerza que dedicamos y a qué se lo dedicamos. Y de repente estamos cometiendo errores porque estamos invirtiendo nuestra fuerza, nuestra energía, nuestra vitalidad en áreas donde no lo requiere y a lo importante no le estamos colocando mucha atención. Otra característica importante de gente que procrastina tiene que ver, y esta es una de las más claves que hay, tiene que ver con el miedo.
con el miedo, tiene temores de que si hace algo lo que pueda pasar, porque de repente no tiene una objetividad clara de las cosas que debe hacer y entra en ciertos problemas con respecto a hacer las cosas y entra en miedo. Entre miedo. Hay gente que le tiene miedo al éxito. Nosotros decimos, entrenamos deporte con mi hermano y le decimos una frase muy mexicana que está de moda ahora y decía, sin miedo al éxito, sin miedo al éxito. Pero es cierto, haz lo tuyo, sin miedo al éxito, arriésgate, muévete sin miedo al éxito. Y es muy cierto, hay gente que le tiene miedo a que las cosas salgan bien. Están tan cómodos en su posición, tan cómodos, están en una zona de confort y las zonas de confort en todos nosotros es interesante porque yo estoy tranquilo, yo sé que me gusta, sé que no me gusta, sé cómo son las cosas, pero si yo tomo una decisión y hago lo que tengo que hacer, entonces salgo en mi zona de confort y no sé qué va a pasar. Entonces entro en temor, entro en miedo y hay una parte de mi cuerpo muy humana, muy carnal, muy reptil, es un término de moda, ¿sí? Muy del ser humano que me dice, no, no te puedes meter, no, si lo haces y me quiere acomodar en mi zona de confort y me quedo ahí por miedo, por temor a no hacer esas cosas. Y es que hay dos tipos de miedo, el miedo bueno y el miedo malo, si se pudiera llamar, o un miedo positivo y el negativo. El positivo, o bueno, mejor primero el negativo. El negativo es aquel que te paraliza, ¿no? Son estos miedos, especialmente que son miedos internos. Son aquellos miedos que te dicen no lo hagas, estás bien dónde estás, para qué te arriesgas. Y a veces hay gente que experimenta autosabotaje con el miedo, porque les conviene que las cosas no funcionen. Hay gente que dice, uy, no, mejor que no. Por ejemplo, me conviene que no se levante la cuarentena. Sí. ¿Por qué? Porque me están manteniendo. Sí. Porque no trabajo y porque así estoy mejor. Entonces dice, uy, qué miedo que llega a mejorar o que, pues pareciera ser un grado extremo, pero pues a veces hay casos, ¿no? Pero este miedo negativo precisamente tiene la característica de que la persona tiene una cantidad de dificultades para reaccionar positivamente frente a una situación. O sea, que haya el sentimiento del temor, del miedo, es normal, es natural, porque es una emoción natural de nuestro cuerpo. Fisiológicamente hablando, hace parte de la manera como Dios nos formó, ¿sí? Igual que la tristeza, que la alegría, son emociones que están ahí porque nos ayudan, nos movilizan. ¿Por qué es miedo malo? Porque me paraliza, porque me impide la capacidad de respuesta. ¿Cuál es el miedo bueno? El que me activa una capacidad de respuesta y me ayuda y me cuida para que mi vida sea guardada. Entonces, siempre coloco el ejemplo de un tigre. Si tú vas por una calle, un ejemplo, vas por X lugar y sale un tigre. El miedo bueno es aquel que te dice pilas, ten cuidado, sé cauteloso, no camines por ahí, quédate quieto más bien y da la vuelta y corre. ¿Sí? O cuídate o quédate ahí. Es ese miedo que ayuda a cuidar tu vida, porque alguien que no, entonces dice, ay, no, pues no importa, pues si me mató, me mató. No, entonces es este miedo bueno porque está cuidándote la vida. ¿Cuál es el miedo malo? Ese es el ejemplo del miedo bueno. El león tú lo encuentras o el tigre, pero tu actividad, la suegra, tu capacidad de respuesta se activa, ¿sí? Y en esa capacidad de respuesta guardas tu vida. El miedo malo, ya el león o el tigre no está afuera, el león está dentro de nosotros, especialmente metido en nuestra mente que dice pilas. Tú ves el lugar seguro, pero hay algo por dentro que te dice, uy, no, eso no pinta bien. Uy, ni se meta, eso se ve raro. Ahorita con tanta estafa, mejor dicho, yo no sé si el que me está hablando en realidad es mi mamá o no es mi mamá. Yo no sé si esto es real o no es real. Entonces la persona anda demasiado cautelosa y no hace nada en la vida. ¿Por qué no ha montado el negocio? ¿Y si pierdo? Ya perdió. Ya perdió, ya. ¿Y por qué no, no sé, por qué no lo intenta nuevamente? ¿Por qué no vuelve a recuperar la relación? ¿Por qué no vuelve otra vez a recuperar su relación familiar? ¿Por qué no intenta nuevamente en hacer las paces? ¿Qué sé yo? ¿Por qué no se vuelve a reconciliar con su familia? Ay, no, ¿y para qué? No, y qué miedo, uy, no, ¿y si me vuelven a fallar? Entonces, habla más a partir desde el resentimiento que desde el mismo deseo que Dios haga algo. Hay gente que no ha aprendido lecciones y lógicamente cuando no aprendemos lecciones cometemos los mismos errores y fallamos en la situación. Y tenemos que empezar a corregir esto y esto es vital, tenemos que buscar corregir esto, porque si no corregimos esto empezamos a entrar en cierta desventaja.
porque el miedo nos paraliza y ese miedo que nos paraliza a cosas que debemos actuar y a cosas que debemos hacer. Entonces mucha gente deja las cosas pasar por miedos a que le salga bien o por miedo a que le salga mal o por miedo a que esto, pero aquellos que hemos aprendido a vivir en Cristo Jesús, sabemos que preferimos arriesgar, preferimos hacer y por lo menos decimos lo intentamos, es que por lo menos fuimos, por lo menos hablamos, si se convirtió, no se convirtió, no hay problema, pero por lo menos estuve ahí, que no fue porque no estuve, a mí me gusta, había el testimonio de Dante Gebel, a mí me encanta cuando él se convierte, o más que se convierte, él ya se ha convertido, entra en un ministerio, pero antes del ministerio él estaba viviendo con su esposita en un lugar muy sencillo, pero él quería ser usado por Dios y él quería saber para qué Dios lo tenía. Entonces él dijo, bueno, aquí el asunto es meterme con Dios, meterme con Dios. Y él se metió con Dios y se metió con Dios en las mañanas, todas las mañanas él se metía. Y él tenía un pensamiento, él decía, yo me meto con Dios, Señor, yo me meto contigo. Todas las mañanas voy a estar aquí hasta que tú me hables. Todas las mañanas voy a estar aquí hasta que tú te reveles a mi vida. Y si no te revelas a mi vida, no fue culpa mía, fue tu responsabilidad. Fue tu responsabilidad, no fue culpa mía, fue por ti, pero yo estuve ahí. Y que no digas que no estuve ahí. Y el hombre estando ahí todas las mañanas, hasta que un día el Señor se le reveló y le mostró que iba a ser pastor de jóvenes y que iba a llenar el River Plate, que iba a hacer una cantidad de cosas. Entonces él dijo, bueno, ya entendí, pero porque estuvo ahí. Y hay gente que no está ahí y pierde oportunidades valiosas porque le da miedo. ¿Y qué tal que Dios no me hable? ¿Y qué tal que no esto? ¿Y qué tal que entonces no me caso? ¿Y qué tal que me falle? ¿Y qué tal eso? Entonces te paraliza y dejas de hacer cosas que son importantes. Y eso son consecuencias muy, muy, muy claves. Y quiero resaltar algo y espiritualizo esto. Dice la Biblia en Eclesiastés, hay tiempo para todo. Las cosechas, escucha esto, las cosechas cuando no se recogen a tiempo se pierden. Cuando yo no hago las cosas en el momento indicado, no puedo, hay cosas que no se van a volver a repetir. Hay oportunidades que no van a volver a llegar. Y la Biblia dice, y esto a mí me encanta, dice que Dios le dio a toda persona en Eclesiastés, dice tiempo y oportunidad. Cuando lleguemos al cielo, Señor, ¿por qué no fui rico? Yo te di tiempo y oportunidad, pero no lo aprovechaste. Alguien te dijo que hicieras un negocio, pero te dio miedo. Alguien te dijo que una puerta se te abrió, pero no quisiste meterte. El Señor te habló de que fueras disciplinado, pero te dio pereza. Pero Dios a todo el mundo nos dio tiempo. Pues Señor, pero ¿por qué no tuvo un gran ministerio? Porque yo te di tiempo y oportunidad, pero no lo aprovechaste. Lo dejaste pasar. Pero Señor, ¿por qué no tuve dinero? Porque yo te di tiempo y oportunidad, pero no lo hiciste. Y muchas personas entran en esas crisis porque no aprovechan su tiempo y su oportunidad. Mi amor, la última, que para mí me parece la más importante y es la que para otro día, no, no, escuchen esto, que esta es la última y es porque gente no sabe organizar su tiempo. Y el no organizar el tiempo me va a impedir que yo haga cosas que debo darle prioridad e importancia. Y no sé si a usted le pasa que termina el día y cuando termina el día dice usted, tuve mucho que hacer y no lo hice. Dejé mucho, uy, es que no, el día no me alcanzó. ¿Y cómo que no te alcanzó? A todos Dios nos dio 24 horas, a nadie le dio 16 horas, a nadie le dio, bueno, a algunos le dio un poco menos y no fue porque Dios, sino es que duerme mucho. Entonces, al dormir mucho, lógicamente no puede aprovechar bien el tiempo. Pero ese es el sentido de administración y de mayordomía que debemos tener en nuestra vida y en nuestro tiempo. Yo tengo un tiempo, tengo un día, me levanto a las 5 de la mañana, porque hay gente que es increíble que se levanta después de las 5 de la mañana. A mí me parece eso una locura. No son los de Reims. No, Range, los estudiantes y los de Range son gente que se levanta muy temprano, madrugan, antes de las 5 están ahí. Pero hay gente que se levanta tarde, hay gente que no sabe administrar su tiempo, hay gente que pierde tiempo en cosas que no debería perder. Vida, no debería, estamos en un tiempo práctico. La sensación del día es menos que antes. La percepción del día ha cambiado. Antes pensábamos, o bueno, se sentía que duraba mucho más, o las 24 horas yo creo que se sentían mejor. Pero ahorita pasa el día supremamente rápido, cuando nos damos cuenta ya no hemos terminado de desayunar, ya toca poner las ollas para el almuerzo, y dice, pero es que el tiempo está pasando corriendo rapidísimo, y la falta de planeación es algo que nos entorpece mucho la productividad. Yo quiero ser productivo, planeo mi día, me levanto y yo sé qué voy a hacer al inicio, yo sé cómo me levanto, yo sé qué voy a hacer, y una técnica irrefutable, dicen,
usted se levanta y tiende su cama, se baña, se alista y se arregla, es lo primero que usted tiene que hacer para tener un día productivo. Pero cuando con el tema de la cuarentena nos quedamos todo el día en pijamita y como que, ay, sí, y andamos todos soñolientos, no, hay que echarnos agua fría, y perdónenme si soy muy literal en esto, pero hay que echarnos agua fría, hay que cepillarnos los dientes, hay que desayunar y decir, bueno, ¿qué debo hacer hoy en el día? Y hay una técnica y es, primero, lo urgente y lo importante. Eso me parece increíble. Sí. ¿Cierto? Anótela, por favor. Eso. Anótelo porque mira, yo tengo que ser un administrador de mi día. Y si soy administrador de mi día, Dios a mí me está reclamando por eso, por eso. Dios no me está dando a mí, Dios me da día tras día. Dios se levanta diciendo, haz lo tuyo, baby. No, Dios no se levanta, Él está levantado. Perdón. Exacto. Entonces, Dios espera que nos levantemos sí. Y dice, haz lo tuyo, baby. Uno dice, ay, no. Y vuelve y se acuesta y Dios dice, como que, ¿para qué? Sí, y tengo el día, y si tengo el día tengo que aprovecharlo al máximo y tengo que rendirle cuentas a Dios al finalizar el día, decirle, Señor, todo lo que me colocaste por hacer, lo hice y te doy resultados porque tú me diste un talento y lo multiplico, me diste 5 y lo estoy multiplicando y soy productivo. Entonces, si soy productivo, anota esto. Así se debe organizar el día. Bueno, primero, lo urgente y lo importante. Son aquellas cosas que no pueden esperar, que no pueden pasar ni siquiera más horas en el día, sino son cosas que debemos atender ya. Y que uno dice, no puedo dejarlo ni para más tarde, ni para mañana, son cosas urgentes e importantes. Esto sale dentro del plano de lo básico, ¿no? Lo básico son esos quehaceres que debemos hacer todos los días y responsabilidades de todos los días, pero para mayor productividad organiza primero lo urgente y lo importante, incluyendo temas que debes tratar y decisiones que debes tomar. Urgente e importante. Sí. Perdón, urgente e importante. Segundo, o sea, tu primer lista va a ser lo urgente y lo importante. Segundo, lo importante, pero no urgente, que es muy diferente. Usted escríbalo, no se preocupe, después lo explicaremos. Usted escríbalo y lo va procesando en el día. Son aquellas cosas que usted sabe que no ameritan una urgencia ya mismo, como en un tema de salud, por ejemplo, cuando va a urgencias es porque la vida está corriendo peligro. Entonces, en este caso ya es algo importante, pero no urgente o no tan urgente. ¿Sí? Pero sabes que lo tienes que hacer. Pero sabes que lo tienes que hacer, que amerita importancia, que amerita cuidado, pero son aquellas cosas que pueden quedar en segundo lugar. Y esto es fundamental porque primero lo urgente e importante. Entonces yo hago la lista de cosas que tengo que hacer. Hago una lista, todo lo que tengo que hacer en el día. Por favor, sea organizado. Esto no se lo coloque en la mente. Escríbalo, es importante. Me levanto y hago todo lo que tengo que hacer y hago esa lista. Entonces separo en esa lista. Tembló. No, molesta. Aquí moví la mesa. Entonces, todo lo que tengo que hacer. Y después de que todo lo que tengo que hacer, inmediatamente coloco lo urgente e importante. Es lo primero que señalo. Luego de lo urgente y lo importante, empiezo a explicar, coloco las otras cosas que son importantes, pero no urgentes. Hay que hacerlas hoy, pero yo lo primero hago lo urgente y después hago lo que no es tan importante. Y lo tercero, que es bien importante en esa parte. Que son urgentes y no importantes. Sí. ¿Listo? Entonces vamos a la primera, urgentes e importantes. La segunda, importantes pero no urgentes. Tercera, urgentes pero no importantes. No sé si me explico. La primera son las dos, sí. Urgentes e importantes. Segunda, que son importantes pero no urgentes. Tercera, urgentes pero no importantes. Esto parece un trabalenguas, pero cuando usted lo escribe, lo procesa, lo racionaliza, ya usted se va a dar cuenta de la productividad que tiene estas frases. Entonces, urgentes pero no importantes. Entonces, son aquellas cosas que sé que debo hacer, pero no son tan importantes. No es igual que la primera, porque la primera sí son urgentes y son importantes atender, son prioridades. Pero esta tercera, entonces está diciendo, son las urgentes pero no importantes, que puede ser algo urgente y no importante. Por ejemplo, que de repente usted dice, bueno, yo tengo que hacer algo que es muy urgente, pero no importante. Pero hay muchas cosas que en el día uno los puede organizar de esa manera, porque de repente es cierto que yo tengo que comprar el medicamento, o cierto que yo tengo que comprar, es algo urgente, no lo tengo que hacer, que lo compre hoy o lo que lo compre mañana no hay problema, pero va dentro de mi lista. La pastilla, sí que es urgente, pero no importante. Hay cosas que son urgentes, que hay que hacerlas hoy, porque hoy no significa que si no las hago, no, y es aquí donde mucha gente procrastina, porque empieza a dejar. Yo sé que tengo que hacer ejercicio.
no lo hago hoy, es importantísimo, es Bien. urgente, pero más bien lo hago mañana. Y es aquí donde yo tengo que señalar, eso no es tan urgente, pero debo hacer. Eso no es tan urgente, pero sí es muy importante que lo haga. O sea, no lo tengo que hacer hoy mismo, pero lo tengo que hacer porque es muy importante. Entonces, primero lo urgente y lo importante. Cosas que hoy la hago. Segundo, lo que es importante, pero no es urgente. Hay cosas que son muy importantes, pero no son urgentes. Y hay cosas que no son. Y lo tercero es urgentes, pero no importantes. Entonces, son cosas de organizar. Y la tercera, la cuarta, que son ni importantes ni urgentes. Son aquellas cosas que pueden esperar un poquito más de tiempo, son aquellas cosas que uno dice, o sea, no es ni importante ni urgente, no va a afectar mi dinámica de vida, mis decisiones familiares, mis interacciones, sino que pueden esperar un poquito. ¿Y por qué sucede la procrastinación? Porque hacemos primero esto, ni lo urgente ni lo importante, y lo que es urgente, lo que es importante y amerita mi mayor atención, lo estamos dejando para después o no lo queremos hacer. Ahí es donde procrastinamos. Entonces, la planeación es fundamental. ¿Quieres tener un día productivo? Acostarte, y aunque estés cansado y agotado, uno sabe y uno siente la sensación, uno sabe la sensación de la productividad y la sensación de la improductividad. Eso se experimenta. Entonces, quieres tener un día productivo, un día bien valioso, y tú te acuestas y que Dios diga, épale, bien. Entonces, es ahí donde debemos organizar mejor nuestra vida. Organízalo, como ya te lo hemos venido explicando, pero es importante, para mí una dinámica es escribir. O sea, empieza a escribir estas cosas importantes, urgentes, las cosas importantes pero no urgentes, lo no urgente pero importante, y al final lo que sabes que debes hacer, pero que ya tú con tu atención la estás centrando en aquellas cosas. El día de mañana, hoy hiciste eso, pero el día de mañana vas a darte cuenta que ya saliste de una cantidad de decisiones que tenías que tomar y tu vida se vuelve más productiva. Entonces uno ve gente a los 20 años triunfando, ganando galardones y haciendo una cantidad de cosas, y uno dice, pero ¿y yo? Yo que no tengo, yo tengo más edad y mira, apenas uno está abriendo los ojitos para entender la vida, y hay gente que ya, perdóneme la expresión por favor, pero hay gente que ya se ha devorado el mundo entero en menos edad que la de uno. Y es totalmente porque no le damos la importancia que debemos darle. La pregunta es esta y terminamos aquí. Para usted, ¿qué es hoy urgente e importante? Que no puede dejar pasarlo para mañana. Haga una lista mental o hágala escrita, que son cosas que hoy tienes que hacerlas porque tienes que hacerlas. Y de repente, si nos damos cuenta, le estamos dando atención a cosas que no son ni urgentes ni importantes. Entonces, y siempre va a aparecer esto en la mente. Voy a hacer algo, pero primero voy a arreglar esta puerta. ¿Y es urgente, importante? No, pero es que tengo que arreglarla. Es la mentalidad del emprendedor perezoso. El emprendedor perezoso se levanta temprano, se levanta tarde. Se levanta a las 9 de la mañana y dijo, yo tengo que desayunar, el desayuno es importantísimo, entonces tengo que desayunar antes de irme a vender, antes de ir a ofrecer mis productos, tengo que desayunar, entonces se desayuna. Y de repente son las 10 de la mañana, ¿sí? Digo, ay, tengo que mirar los correos, y va y se mete una cantidad de ver correos no deseados, y esto y de lo otro, y tengo que revisar el Facebook, y se hacen las 11 de la mañana, y piensa, uy, no, pero llamar a esta hora a la gente, y golpear las puertas, no, porque ya es hora de almuerzo, entonces voy a preparar el almuerzo, porque es importante salir almorzado, pero después y se hacen las 2 de la tarde, y a las 2 de la tarde digo, bueno, me voy a alistar para ir donde las personas, y de repente dice, uy, pero está lloviendo, uy, pero está haciendo sol, entonces más bien voy a esperar un ratico más, y de repente hacen las 4 de la tarde y digo, no, ya a esta hora ya llegaron de la gente, no, ya para qué, y pasa el día. Y usted sabe a qué le invirtió tanto tiempo, a qué le invirtió tanta energía, a qué le invirtió a cosas que no son ni importantes ni urgentes. ¿Qué es para ti hoy algo que debes hacer inmediatamente? Y espiritualizo esto al decirle que Dios está esperando que yo sea una persona productiva. Y si yo soy productivo, depende de mí. No esperes que un ángel venga y te lo revele y que aparezca una señal del cielo y te diga, haz esto. Usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Usted conoce qué es lo que tiene que realizar. Y hay cosas que estás dejando pasar y tienes que solucionarlas hoy mismo. Hoy mismo. El temperamento de muchas personas no les ayuda porque hay gente muy perezosa al actuar. Y hay gente que siempre está dejando, siempre es la persona calmada,
calmada, calmada, que no le gusta coger la papa caliente, que está esperando. Sí, deje que Dios sobre, hermano. Teníamos un amigo que decía, deje que Dios sobre. Y pasaba tiempo y después se dio cuenta que... No, y Dios sobró, pero él no se dio Él no se dio cuenta. Y hay gente que es muy acelerada, como alguien escribió ahí, que es súper acelerado y quiere hacer todo ya. Y también tiene que calmarse porque todo tiene su tiempo y su momento y hay que discernirlo. Pero hay cosas que hoy tienes que hablar. Hay gente con la cual hoy tienes que hablar. Hay cosas con la cual hoy tienes que tomar decisiones. Hay cosas que hoy tienes que hacer sí o sí. Hay decisiones que son urgentes en tu vida y son sumamente importantes que tienes que realizar hoy. Y hay cosas que ni son importantes, ni son urgentes y que estás dejándolo en primer lugar y eso déjalo aparte, eso déjalo lo último de la lista y te estás dedicando a cosas que no son tan importantes y tienes que pensar inmediatamente en lo que es sumamente importante. A esto psicológicamente, este tipo de características se le llama, tiene un término bastante curioso y es estupor, que es una persona, aquí lo tengo claro el término como para que no me confunda, y es una persona que se le altera tanto el grado de conciencia que está en un estado total de pasividad. Estupor. Entonces son personas que no reaccionan frente a la vida y que muy desafortunadamente, como bien tú lo dices, ni Dios ni el diablo pueden contar con esta persona, porque le cuesta crear proyectos, le cuesta hacer parte de proyectos, la parte ministerial no hay productividad, la parte familiar tampoco tiene ningún tipo de productividad, no tiene ningún tipo de pensamiento de hacer algo con su vida, sino que están gastando agua y oxígeno que es tan valioso y tan importante, están gastando tapabocas, pero no están haciendo nada productivo en su vida. Entonces son personas que están cómodas, están tranquilos mientras que están en casa y tú los ves que ya tienen 50, 60 años. ¿Qué hiciste con tu vida? Cuéntanos, vamos, inspíranos. Nada, no hay inspiración. Inspiras a través de lo que haces, tu vida es genera inspiración para otras personas, estás siendo un modelo, una referencia para alguien, para una persona productiva, o al contrario, estamos siendo un mal ejemplo para otros. Vamos a orar por todos aquellos que necesitan hoy una oración especial, pero sobre todo porque Dios nos ayuda a ser un buen administrador, por dejar el miedo, por dejar la pereza, por realmente trabajar en nuestra fuerza, en nuestra energía, por dejar la procrastinación y empezar a tomar decisiones cuando se tienen que tomar. Creo y estoy convencido de que esta palabra llegó a muchas personas que hoy necesitan organizar su vida y saben que si no organizan su vida no pueden ver los resultados que quieren hacer. Y hoy tienes que tomar una decisión y decir, tengo que organizar mi vida en todo sentido de la palabra. Y no va a depender de Dios, va a depender de ti que la organices y que le des la importancia y la urgencia a lo que realmente es importante y urgente en lo que Dios ha colocado. Señor, cada persona que hoy está aquí vive su proceso personal. Cada persona que hoy está aquí, Señor, vive su situación íntima y muchos, Señor, y me incluyo, hemos dejado pasar cosas que son realmente muy urgentes e importantes. Y le hemos dado mayor atención a cosas que no son tan importantes. Nos distraemos fácilmente y perdemos tiempo y vida en cosas que realmente no sirven para nada. Yo te pido hoy, Señor, que nos ayudes a tener discernimiento y una comprensión y conciencia, Señor, con respecto a la administración de nuestra vida y poder, Señor, tomar las decisiones en el momento indicado y movernos, Señor, con la diligencia que tú pides que hagamos. Hay gente que debe estudiar y no lo está haciendo, gente que debe colocar negocios y no lo hace, gente que debe hacer deporte y no lo está haciendo, gente que debe cambiar su dieta y su manera de comer y no lo hace, gente que tiene que terminar con relaciones o tiene que restaurar relaciones y no lo está haciendo, personas que tienen que dejar el pecado pero no lo hacen, personas que tienen que tomar decisiones pero no lo están haciendo y están permitiendo que el tiempo les pase por encima. Hoy, Señor, te pido que nos ayudes y nos dé la fuerza. Hoy necesitamos tu fuerza, tu fuerza, tu fuerza, tu unción, tu vitalidad, Señor, para poder lograr las cosas y ser realmente un buen administrador. Bendigo la vida de cada persona que hoy está aquí.
Y yo hoy, Señor, como autoridad espiritual, le bendigo a los que están hoy trabajando, a los que hoy están planeando su vida para que sea productiva, los que salen y ya se están dirigiéndose a sus trabajos y están ahí en Transmilenio escuchando el programa, porque varios lo hacen, porque algunos de otros países no saben ni qué hacer por la cuarentena, pero que tú los vas a guiar. Bendigo lo que vayan a hacer hoy, este fin de semana. Bendigo sus vidas, bendigo sus trabajos, sus negocios, sus familias. Bendigo hoy sus decisiones y declaro, Señor, que nos vas a guiar para ser mejores, para que tú crezcas en nuestra vida. Crece, Espíritu Santo, que tú seas bien formado, Señor, en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en nuestra personalidad, y que podamos desarrollar, Señor, realmente tu vida en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús, que no seamos personas que posterguemos y que dejemos cosas que son importantes hoy, las dejemos para otro día. Que hoy y que este fin de semana seamos muy productivos en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, sé que es así. Amén y amén.